Parte 1. Sentí un nudo en el estómago al ver la llave extra sobre la mesa, una que no recordaba haber usado jamás. Siempre creí conocer cada rincón de esta casa, cada cerradura, cada rutina de mi familia. Esa tarde, el silencio era pesado, casi imposible de ignorar. Pensé en mi esposa, en mi hermano, en los empleados, pero nadie había entrado ni salido. La llave me recordaba lo que siempre temí: perder el control y que alguien descubriera que no todo estaba bajo mi dominio. Intenté convencerme de que era un descuido, una paranoia mía, pero el aire parecía cargado, cada sombra sospechosa, cada crujido más intenso. Me repetía: no puede ser alguien de aquí. Y al mismo tiempo sentía que todo podía derrumbarse si alguien supiera la verdad. Mis manos temblaban al tocar la mesa, necesitaba actuar como si nada pasara, mantener la fachada de normalidad. Cada silencio era una amenaza, cada sonido me hacía dudar de lo evidente. Y entonces noté algo imposible: la llave no estaba sola. Había otra, oculta, que nadie me había mostrado. La sensación de que alguien me observaba se volvió insoportable, y comprendí que la casa ya no me pertenecía. Al levantar el mantel, la segunda llave apareció, idéntica a la primera, y por un instante entendí que alguien había planeado que yo la encontrara. Parte 2. No podía dejar de mirar la segunda llave. Algo en su presencia me hizo sentir observado, como si la casa respirara contra mí. Cada paso que daba me recordaba lo vulnerable que era, incluso en mi propia casa. Traté de calmarme, de racionalizarlo: es solo paranoia, tal vez alguien dejó la llave por accidente. Pero no era eso. Cada silencio, cada sonido apagado detrás de una puerta cerrada, me obligaba a escuchar con atención exagerada, a anticipar lo que nunca sucedía. La obsesión se instaló sin permiso: revisaba cajones, miraba cerraduras, contaba llaves, preguntándome quién podía estar jugando conmigo. Pensamientos que había reprimido desde siempre volvieron: no puede ser alguien de aquí. Pero si es así, todo se derrumbaría. Sentí como la duda se convertía en peso físico, como el aire se volvía cortante y las miradas de mi familia, aunque no cruzadas conmigo, parecían acusatorias. No quería enfrentar la idea de traición, ni siquiera pensarlo, pero la sensación era innegable: alguien escondía algo, y yo estaba demasiado cerca para ignorarlo. Intenté convencerme de que era exageración, que el silencio era solo eso, silencio. Pero un detalle oculto, un cajón ligeramente abierto que no recordaba haber tocado, me reveló que alguien había manipulado mi percepción. Cada excusa mental se desvanecía mientras mi obsesión crecía: no era un juego inocente. Y yo ya estaba atrapado en él. Al inclinarme para cerrar el cajón, noté un sobre con mi nombre, sellado y sin remitente, y mi corazón entendió antes que mi mente: alguien me estaba señalando. Parte 3. El sobre seguía en mis manos, temblando, y con él llegó una sensación que no podía ignorar: miedo real, tangible, que me atravesaba. Abrí el sobre con cuidado, y dentro había una foto: yo, solo, entrando al estudio la noche anterior, pero con algo que no recordaba tocar. La incredulidad me heló. Cada pensamiento que había reprimido explotó en un instante: si alguien lo supiera, todo se derrumbaría. Mi mente buscaba excusas, explicaciones, pero ninguna encajaba. Todo parecía parte de un juego que no comprendía. Me di cuenta de que la casa, mi refugio, se había convertido en un laberinto de sospechas. Observé a mi esposa desde la cocina, intentando leer en sus gestos algo que confirmara o negara mi miedo. Pero no había señales claras. La obsesión me devoraba. Revisé cada llave, cada cajón, cada puerta: nada estaba donde debía, todo estaba manipulado. El costo emocional se volvía palpable: confianza rota antes de poder confrontar a nadie, culpa silenciosa por mis propias mentiras al proteger la fachada familiar. El miedo se mezclaba con rabia impotente: sentía que mi propia mente me traicionaba mientras la verdad permanecía oculta, acechante. Cada silencio se alargaba, pesado, amenazante, y no había forma de escapar de la sensación de que alguien siempre estaba un paso adelante, observando, evaluando, esperando. Cuando levanté la mirada hacia el estudio, vi que la puerta, que siempre cerraba con llave, estaba entreabierta. Y no recordaba haberla dejado así. Parte 4. El estudio estaba en silencio.
pero mi corazón no dejaba de latir como si alguien lo escuchara desde la oscuridad. Me acerqué a la puerta entreabierta, temblando, y por primera vez sentí que todo el control que creía tener se deshacía. Cada llave, cada cajón, cada gesto que antes ignoraba ahora era sospechoso. Miré a mi esposa en la sala, y por un instante pensé en decirle lo que había descubierto, pero la culpa me paralizó. ¿Y si acusaba a quien no debía? La foto en el sobre seguía en mis manos, recordándome que alguien había manipulado mi percepción desde dentro de la casa. La sensación de traición era insoportable, la confianza que creía sólida se había convertido en polvo silencioso. Sabía que nada volvería a ser igual. Cada paso que daba se sentía observado, y cualquier decisión que tomara podía empeorar la fractura que ya existía. La casa, con todas sus cerraduras y llaves, ya no era un refugio, sino un recordatorio de que la verdad podía ser invisible y letal. Sentado en el sillón, las llaves sobre la mesa frente a mí, comprendí que la desconfianza se había instalado para siempre. La herida de querer controlar todo, de proteger una imagen perfecta, se había vuelto irreversible. No había culpables claros, ni justicia, solo un vacío silencioso, una sensación de pérdida que se quedó adherida a cada rincón de la casa. Y así, la misma llave que había desatado la duda ahora me recordaba que vivir allí ya no sería seguro. Ni para mí ni para nadie. Historias que no te contaron.